queremos ser dirigidos. Rogamos, Padre, que nos des la gracia de que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Bendice así a los niños, a los hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Bueno, niños, vamos a terminar hoy el capítulo 20 de Génesis. Vamos a ver el último tema que podemos sacar de allí. Así que abran sus Biblias en Génesis 20 y vamos a leer verso 14 al 18. Génesis 20, 14 dice: Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Este es el fin de este relato. Tenemos aquí unas lecciones muy importantes para nosotros. ¿Cómo se llama este devocional? El título es Restitución e intercesión entre Abraham y Abimelech. Restitución e intercesión entre Abraham y Abimelech. El título ya nos muestra dos temas importantes que vamos a analizar en esta parte. Ahora bien, esto es lo que ocurrió después de la respuesta que Abraham le dio a Abimelech acerca de su pecado. Abimelech preguntó: ¿por qué me has hecho esto? Abraham respondió, y ahora vemos a Abimelech obrando, actuando algunas cosas. Dos asuntos claves tenemos entonces en este verso. Dos asuntos claves. Como lo dice el título, el primer asunto es la restitución. Y tenemos aquí entonces la restitución que hace Abimelech al devolverle a Abraham a su mujer. Cuando le devolvió a Abraham su mujer, esto fue lo que ocurrió. Si bien es cierto que Abimelech pecó por ignorancia, él no sabía que ellos eran esposos, el punto clave es que de todas formas pecó. Aquí aprendemos que si nosotros somos ignorantes de algo, pero aún así lo hacemos, eso también es pecado. Eso también está mal. Él tomó a Sara y entonces el Señor le reprendió, le llamó la atención, lo que nos muestra que la ignorancia no justifica el pecado, o que uno puede pecar sin saber, pero igual es pecado. Así que ahora Abimelech debe arrepentirse de eso, debe devolverle la esposa a Abraham. Sin embargo, vemos en esta lectura que hicimos que no solo fue que la devolvió, sino que vemos que la devolvió con presentes, la devolvió con regalos. Y esos regalos daban fe
de la buena voluntad de Abimelec hacia Abraham y hacia Sara. Tenemos entonces frente a nosotros algo muy importante. Estos eran regalos que demostraban que Abimelec estaba arrepentido. Eran regalos que mostraban que él no quería hacer ese mal a Abraham o a Sara. Esto es que Abimelec entonces no solo pidió disculpas, no solamente pidió perdón, sino que mostró con otros actos que quería restituir las cosas. Esto es lo que es restitución. Quería restaurar la relación, quería dejar la relación en una situación buena, y para que eso se logre, entonces hay que restituir. Así que entonces leemos en el verso 14 lo siguiente. Entonces Abimelec tomó, escuchen, ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Noten entonces, le devuelve a Sara, que es lo más importante, pero con ella le da ovejas, vacas, siervos y siervas. No sabemos cuántos, el pasaje no nos dice, pero sí se nos habla en plural, mostrando que le dio varios de cada uno. Además de esos regalos, en el verso 15 notamos que Abimelec le dio a Abraham la licencia para que habitara en cualquier lugar de su reino. Dice, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. A Sara le dio y le dijo lo siguiente, verso 16. He aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Noten lo que tenemos aquí, que le dio a Sara, o para Sara, 1000 monedas de plata. La idea aquí es que son para ella, porque no se mencionaron en los versos anteriores, sino en este momento. Se las dio a Abraham, sí, pero como administrador de esos recursos, pero con la idea de que ella fuera beneficiada de esas monedas de plata. Así que no solamente le dio cosas a Abraham, sino que también le dio cosas a Sara, y además le da un mensaje bien interesante. Le dice que Abraham debería ser como un velo para ella. Un velo es algo que cubre, que tapa. Un velo es algo que no deja ver, o que no deja ver fácilmente lo que está al otro lado del velo. La idea del velo es eso, cubrir. La idea entonces de lo que le dice Abimelec a Abraham es que él sea un velo para que ella no mire a otros hombres y caiga así en pecado, y un velo para que otros no la miren a ella. Esto es bien interesante, estas palabras son muy, muy interesantes, porque lo que está diciendo Abimelec es que ella debía estar cubierta y protegida de otros hombres. Y miren esto, aunque este hombre no es un conocedor de Dios, le terminó dando importantes lecciones a Abraham y a Sara. Ellos se habían puesto de acuerdo para pecar, para mentir, sin importarles que su relación quedara expuesta. Pero aquí él le dice que la relación debía cuidarse, que debía ser un velo a Abraham para él, de que en vez de que Abraham exponga a su mujer ante otros hombres, debería ser un velo que la ocultase de ellos y su maldad. Son unas palabras hermosas realmente lo que tenemos aquí.
Tu esposo debe ser para ti un velo que te cubra de hombres malos que quisieran tomarte por mujer. Un velo para que no la vean, un velo para que no la vean pecaminosamente. Son palabras bien, bien bonitas las que encontramos entonces en este hombre. Así restituyó entonces Abimelech a Abraham y a Sara por este mal en el que habían quedado inmersos. El verso 16 al final dice, así fue vindicada. Es decir, que de esta manera Sara fue restaurada, no solamente a su marido, sino su honra también fue restaurada, también fue restituida. Lo segundo que vemos en el pasaje entonces es la intercesión de Abraham por Abimelech y por su familia y por su reino. La intercesión. Interceder es orar a favor de otros. Y aquí lo tenemos. Intercesión de Abraham por este pecado de haber tomado a Sara. Miren, aunque Abimelech no lo hizo a conciencia, ya se los mencioné, el pecado en ignorancia igual es pecado. Él llevó a Sara a su casa con el propósito de casarse con ella, y esto era cometer adulterio. Así que por ese pecado, Dios había traído mal a la casa de Abimelech. Miremos el verso 18. Ahí leemos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Esto es que Dios había hecho estériles a todas las mujeres de la casa de Abimelech. Ninguna de ellas podía quedar en embarazo, ninguna de ellas podía tener hijos, y esto precisamente por haber tomado a Sara con el propósito de casarse con ella. Esto nos hace entender que estas cosas que leemos en el capítulo 20 ocurrieron en un lapso de tiempo grande, suficiente para notar que las mujeres no estaban quedando embarazadas como consecuencia del pecado de Abimelech. Un buen tiempo donde se notó eso, que ninguna quedaba en embarazo. Además de eso, Dios nos reveló que Abraham era un profeta y que podía orar por Abimelech. Eso lo vimos ya en el verso 7, donde el Señor le dijo a Abimelech, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Así que ahora en ese contexto, cuando las mujeres no están quedando embarazadas, cuando Abimelech restituye a Abraham y a Sara, entonces Abraham ora por él. Verso 17. Entonces Abraham oró a Dios, y algo maravilloso, Dios oyó la oración de Abraham y Dios sanó a Abimelech, a su mujer, a sus siervas, y tuvieron hijos. Esta oración, niños y hermanos, la oyó Dios a pesar de que Abraham había pecado también, a pesar de que Abraham hizo mal. Sin embargo, debemos entonces entender quién es Abraham. Abraham acaba de pecar, eso es verdad. Pero Abraham es un hombre de Dios. Es un hombre que ha sido perdonado por Dios. Así que, aunque peca, tiene la gracia de Dios sobre él, quien le sigue santificando todos los días de su vida. Así que cuando Abraham oró, Dios lo escuchó y respondió sanando a las mujeres de la casa de Abimelech. Esto es una gracia, por supuesto, enorme del Señor sobre los cristianos, sobre los creyentes, que aunque ellos aún tienen pecado en sus vidas, Dios escucha
tus oraciones, a diferencia de las personas que no se han acercado a Él en fe y arrepentimiento. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, dos cosas acerca del Señor Jesús nos son enseñadas aquí: la restitución y la intercesión. Hermanos y niños, debemos aprender en cuanto a la restitución que nosotros hemos pecado contra Dios, le hemos afrentado, ofendido, y nosotros no podemos hacer nada más que pecar, por lo que el destino de un hombre o una mujer así es la condenación. Pero la gran bendición frente a esto, y bueno, y permítame decir algo más, y como somos pecadores, nosotros no podemos hacer restitución a Dios. Nosotros no podemos simplemente pedirle perdón y darle regalos a Dios o hacer acciones a favor de Dios que nos restituyan ante Él. No podemos hacer eso. Así que la gran bendición es que el Señor Jesucristo hace restitución a favor de los que creen en Él. Él paga nuestra deuda. Él ofrece esas ofrendas a Dios. Básicamente, y sin querer confundirlos con tantas ideas, lo que tenemos frente a nosotros es el oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesús, presentando ofrendas y oraciones a favor de nosotros, de los que creen en Él, por supuesto. Él paga nuestra deuda, Jesús. Él hace que nuestra relación con Dios esté bien, que cambie la enemistad por amistad. Por eso dice la Escritura: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y en cuanto a la intercesión, también podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que ora por los creyentes para su bien. Y su intercesión es mucho mejor que la de Abraham por Abimelech. Un pasaje de Hebreos dice, hablando del Señor Jesús: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, porque dice acerca del Señor Jesús, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es que el Señor Jesús intercede por los cristianos, intercede por los que han puesto su confianza en Él. Y por eso, niños, entonces es que constantemente les decimos, miren, hay que creer en el Señor Jesús, hay que confiar plenamente en Él. Podemos acercarnos a Él y recibir de Él estas dos bendiciones gloriosas, las cuales son restitución en nuestra relación con Dios e intercesión a favor de nosotros. Nosotros no podemos acercarnos a Dios sin Jesús, así que cada uno de ustedes, niños, debe hacerlo de esa manera, creyendo, confiando en el Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Voy a nombrar dos lecciones hoy. Lo primero, que cuando hacemos algún mal, debemos restituir. Cuando hacemos algún mal, debemos restituir. Esta es una característica de la palabra del Señor. Esta es una característica de Dios como un juez justo. Restituir, niños y hermanos, no solamente es decir lo siento, no solamente es pedir perdón. Hay que pedir perdón, sí, pero hay que restituir. Hay que pedir perdón y además hay que mostrar
un enorme interés, el interés que nosotros tenemos porque la relación se arregle. Dependiendo el caso, como lo vemos aquí, dar presentes, dar regalos, cosas, devolver lo dañado, devolver lo robado. Cuando son pecados como chismes y cosas así, poner el nombre de la otra persona en alto, hacer acciones y gestos que muestren que estamos arrepentidos y que nos interesa que la relación se arregle. Entonces, nótenlo, no es solo pedir perdón, que si de pronto se hace algo malo, de pronto uno en la casa, mamá, perdóname, sí, pero no es solamente perdóname, es perdóname y hacer cosas que restituyan, que arreglen. Dependiendo el pecado, dependiendo el caso, entonces debemos mirar cómo debemos esforzarnos por restituir. Así que aprendemos esto. Debemos restituir cuando hemos hecho algún mal. Lo segundo que aprendemos aquí es que si bien, bueno, voy a ponerles como una frase para que lo recuerden. Debemos valorar los hombres, las mujeres de Dios. Debemos valorar las personas de Dios. Por ejemplo, hablando de los líderes, hablando de los pastores y los líderes, aprendemos que si bien es cierto que son hombres de Dios, también pecan como aquí pecó Abraham. Nosotros debemos entender que todas las personas pecan y entonces los líderes también pecan. Pero si bien es cierto que pecan como aquí pecó Abraham, también es cierto que Dios les honra. Dios escucha sus oraciones. Dios escucha sus intercesiones. Entonces, precisamente debemos aprender a no despreciarlos, no despreciarlos por sus debilidades. No, debemos valorarlos. Y cuando nos damos cuenta que son hombres verdaderamente piadosos, entonces debemos sacar provechos de ellos, provecho de sus ministerios, provecho de sus oraciones. Miren, aquí vimos que aunque Abraham había pecado, igual Dios le dice a Abimelech, bueno, vaya y dígale a él que ore por usted. Entonces por eso aprendemos que Dios les honra, Dios les cuida, y entonces nosotros también debemos aprender a dar ese cuidado, esa honra y no despreciarles. Oremos entonces que el Señor nos bendiga y podamos aprovechar esto que hemos aprendido hoy. Padre, te damos muchísimas gracias por esta palabra, por lo que nos enseñas con esta historia, por lo que aprendemos de Cristo, por lo que podemos aplicar a nuestras vidas. Gracias por enseñarnos de la restitución y de la intercesión. Padre bendito, gracias por Cristo, por esas obras que hace para salvar a los suyos. Ayúdanos a aferrarnos a Él en nuestra relación contigo y en nuestra relación con los demás, Señor. Enséñanos a restituir y enséñanos a valorar la intercesión de tus líderes. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, niños, la tarea hoy, 2 preguntas. La primera, ¿cómo restituyó Abimelech, Abraham y Sara? Esa es sencilla. Ahí los versos nos cuentan cómo fue. ¿Cómo restituyó Abimelech, Abraham y Sara? Y la segunda pregunta, ¿qué aprendemos hoy? ¿Qué aprendemos hoy?
Ahí se los dejo en el chat para que lo copien. Y bueno, entonces, que el Señor les bendiga, juiciosos haciendo la tarea y la espero ahora entonces, como siempre. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego a todos. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias, pastor. Gracias, Hasta luego. pastor. Hasta luego a todos.